Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el libro de Helmholtz, que es Sin fecha de caducidad. Mi equipo está conformado por María Alejandra Medina, Carol Alfonso y Juan Pablo Rodríguez. ¿Quién fue Helmholtz? Hermann von Helmholtz nació en 1821 y falleció en 1894. Fue un científico alemán de mente brillante y formación médica que destacó por su enfoque multidisciplinar y es reconocido principalmente por formular la ley de la conservación de la energía, uno de los principios fundamentales de la física. También fue inventor del oftalmoscopio e instrumento clave para la oftalmología. En cuanto a trayectoria profesional, tenemos que de cirujano militar a profesor de fisiología y luego a física. Fue fundador del Instituto Imperial de Física y Tecnología de Berlín. Estos logros de la conservación de la energía y la invención del oftalmoscopio solo encabezan una larga lista de contribuciones a la fisiología, la física teórica, la fisiología de la ciencia, las matemáticas, la psicología y la neurociencia de la percepción. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en contribuciones claves, formuló la ley de la conservación de la energía, invención del oftalmoscopio, tuvo aportes en acústica, óptica, electromagnetismo, termodinámica y teoría de filosofía. También fue creador de múltiples conceptos como el teorema de Helmholtz, energía libre de Helmholtz, resonadores, bobinas y la ecuación de Helmholtz. En cuanto al enfoque científico, rechazó el vitalismo, introdujo un rigor cuantitativo a métodos en fisiología y combinó la medicina con la física y matemática. Fue pionero en interdisciplinariedad entre la física, la neurociencia y la psicología. En cuanto al tema de la conservación de la energía, Helmholtz fue uno de los pioneros en demostrar experimentalmente esta ley en sistemas biológicos y fue algo revolucionario para su época. Este fue uno de los logros de la física del siglo XXI, desde su formulación en la década de 1840, demostrando supremacía total en todas las ramas de la física. Se trató de dos descubrimientos simultáneos. En primer lugar, el concepto de energía como una propiedad fundamental de los sistemas físicos. En segundo lugar, la conservación, es decir, que la energía es un sistema aislado y es constante. Helmholtz formuló y demostró experimentalmente la ley de la conservación de la energía, uno de los principios fundamentales de la física moderna. Esta ley afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Helmholtz era médico, pero aplicó métodos de la física a la biología. En cuanto a que refutó el vitalismo, entonces para su tiempo muchos creían que los seres vivos funcionaban gracias a una fuerza vital inexplicable. Helmholtz demostró que los procesos fisiológicos pueden explicarse mediante leyes físicas y químicas. Entonces, en su tiempo, muchos creían que los seres vivos funcionaban gracias a una fuerza vital inexplicable. Helmholtz demostró que los procesos fisiológicos pueden explicarse mediante leyes físicas y químicas. Claro, en el siglo XXI muchos científicos creían que los seres vivos funcionaban gracias a una fuerza vital que controlaba los procesos biológicos. Helmholtz se opuso a esta idea y demostró mediante experimentos precisos que los fenómenos fisiológicos también obedecen a leyes físicas y químicas. Al estudiar la contracción muscular, observó que el cuerpo se transforma en materia orgánica como las proteínas, en movimiento en calor, sin necesidad de una fuerza misteriosa. Así probó que la energía que utiliza el cuerpo proviene de reacciones químicas internas, lo que confirmó que la energía no aparece ni desaparece, sino que se transforma, y que toda fuerza en el organismo tiene su origen en materia consumida. Con esto, Helmholtz desacreditó el vitalismo y defendió la ley de la conservación de energía, también en los sistemas biológicos. Helmholtz realizó experimentos clave para demostrar eso. Entonces, en primer lugar, estudió los músculos de la rana y construyó el termopar. Entonces, el termopar de Helmholtz también es conocido como una termopila. Fue un dispositivo experimental para medir pequeñas cantidades de calor y detectar corrientes eléctricas débiles generadas por diferencias de temperatura, basándose en el efecto Seebeck. Consistía en una serie de uniones entre dos metales diferentes, como bismuto y antimonio.
conectadas en serie y expuestas alternadamente a fuerzas calientes y frías, lo que amplificaba la señal eléctrica generada. Esta herramienta permitió a Helmholtz realizar mediciones termoeléctricas sensibles y apoyar sus investigaciones sobre la verificación experimental del principio de la conservación de la energía y el desarrollo de la termodinámica moderna. En cuanto al estudio de los músculos de la rana, Helmholtz realizó importantes experimentos con los músculos de la rana para demostrar que el trabajo mecánico y el calor generado por los músculos proviene exclusivamente de la energía química almacenada en ellos, sin necesidad de recurrir a una idea de fuerza vital. Para ello disecó las ancas de una rana y aplicó corrientes eléctricas mediante una botella de Leyden para inducir la contracción repetida de uno de los músculos mientras dejaba uno en reposo como control. Posteriormente comparó ambos músculos y analizó su composición química, encontrando que durante la contracción se producían cambios, en particular en las albuminas, lo que indicaba el consumo de materia. Aunque las diferencias eran pequeñas, resultaban constantes. El músculo activo perdía componentes solubles en agua, mientras aumentaban otros. Además, con la construcción del termopar, fue un múltiple logro que logró desarrollar y medir las diferencias térmicas mínimas. Entonces comparó la temperatura entre un músculo estimulado y el control. Observó que el primero era de 0.14 y 0.18 grados centígrados más caliente, lo que demostraba que el calor producido no era efecto de la electricidad, sino el metabolismo interno propio del músculo. Estos hallazgos fueron fundamentales para confirmar la ley de la conservación de la energía en organismos vivos. En cuanto a métodos multidisciplinarios, tenemos que Helmholtz aplicó para desarrollar su teoría sobre la percepción visual. Entonces, combinó matemáticas, medicina y física. Aplicó conceptos de física como la óptica, geometría de luz, reflexión y refracción. Y en las matemáticas, el análisis cuantitativo a problemas de fisiología visual, como la formación de imágenes en la retina y el movimiento ocular. También la visión de color. Tenemos que también combinó psicología, fisiología y la filosofía de la percepción. Desarrolló una teoría completa de la percepción visual. Analizó cómo el cerebro interpreta los estímulos sensoriales en el ojo para formar la imagen del mundo exterior. Esto logró considerar aspectos mentales, físicos y neurológicos al mismo tiempo. También, con la construcción de instrumentos científicos, creó aparatos innovadores como el oftalmoscopio para observar el interior del ojo, lo que revolucionó la oftalmología y la medicina visual. También diseñó dispositivos para estudiar la refracción y el enfoque y los defectos de la visión. También combinó estudios experimentales con modelos gráficos. Realizó experimentos sobre la percepción de color y formuló teorías usando gráficos geométricos, como la curva baricéntrica para representar cómo el ojo mezcla los colores de forma aditiva, lo cual fue un enfoque pionero para la época. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos lo que sentimos, cómo vemos, escuchamos o percibimos el mundo? En el siglo XIX, Hermann von Helmholtz se atrevió a medir lo invisible, a traducir sensaciones en la ciencia. Exploraremos un mente interdisciplinar que transformó la fisiología, la óptica y la música del conocimiento medible. En una época dominada por el vitalismo, donde se creía que la vida obedecía a las fuerzas misteriosas, Helmholtz propuso algo radical: que los procesos fisiológicos podían explicarse con las leyes de la física y la química. No solo era una idea, lo demostró con experimentos. En 1849 midió por primera vez la velocidad del impulso nervioso. ¿Cuál fue su resultado? El pensamiento no era instantáneo ni mágico, era físico, medible, con una velocidad de unos 30 metros por segundo. Para lograrlo, diseñó sus propios instrumentos: el miotomo, que estimulaba los músculos con precisión, y el quimógrafo, que registraba gráficamente los movimientos. Este enfoque integrador entre medicina, física y filosofía sentó las bases de la neurociencia moderna. Helmholtz no solo rompió barreras entre disciplinas, las fundió en una sola forma de conocer.
Pero Helmholtz no se detuvo ahí. Se preguntó, ¿cómo vemos? ¿Qué significa realmente percibir? En 1851 inventó el oftalmoscopio, un instrumento que permitió por primera vez observar el interior del ojo humano. Este avance revolucionó la medicina, pero también la filosofía de la percepción. En su tratado de la óptica fisiológica, propuso que la visión no es una copia pasiva del mundo, es una construcción activa del cerebro. A esto lo llamó interferencia inconsistente. El cerebro interpreta las señales visuales basándose en la experiencia previa. Además, retomó y perfeccionó la teoría tricromática de Young, afirmando que existen 3 tipos de receptores en la retina, sensibles al rojo, verde y azul. Gracias a esta teoría entendemos por qué los colores son como los vemos. Helmholtz anticipó ideas que hoy son fundamentales para la psicología cognitiva y la neurofísica sensorial. Para Helmholtz, la música no solo era arte, era ciencia vibrando en el aire. En 1863 publicó sobre las sensaciones del tono, una obra monumental donde se analizó cómo percibimos el sonido. Diseñó los famosos resonadores de Helmholtz, cavidades que amplifican frecuencias específicas. Con ello, estudió la estructura armónica de los sonidos y explicó por qué ciertos intervalos musicales nos resultan agradables. Propuso que la membrana basilar del oído funciona como un piano. Cada fibra vibra con una frecuencia distinta, permitiéndonos distinguir tonos. Esta teoría de la audición por resonancia fue precursora de la psicoacústica moderna. Helmholtz se unió a la física, fisiología y estética. Nos enseñó que escuchar también es interpretar, que la música es una forma de conocimiento. Formación de la física clásica. La electrodinámica clásica surgió en el siglo XIX como resultado de décadas de investigación sobre la electricidad y el magnetismo. Esta rama de la física se centró en describir matemáticamente cómo interactúan las cargas eléctricas en movimiento y cómo generan campos magnéticos. Su desarrollo permitió unificar fenómenos aparentemente distintos en un solo marco teórico. La teoría electromagnética, coronada por las ecuaciones de Maxwell. Y este avance no solo revolucionó la física, sino que también sentó las bases de una gran parte de la tecnología moderna. Primeros descubrimientos. William Gilbert, en 1600, estudia el magnetismo terrestre y publica De Magneto, sentando las bases para la física experimental del magnetismo. Charles Dufay, en el siglo XVIII, diferencia 2 tipos de carga eléctrica, una carga positiva y una carga negativa, e introduce el concepto de repulsión y atracción según el tipo de carga. La polarización es aquel fenómeno que al frotar objetos se observa que cuerpos neutros son atraídos, y surge la idea de cargas inducidas. La botella Leyden es un dispositivo para almacenar carga eléctrica, la cual es la precursora de los capacitores actuales. Leyes y modelos teóricos. Andrew Murray Empire formula la ley que describe cómo 2 corrientes eléctricas se atraen o se repelen. George Ohm, en 1827, enuncia la ley que lleva su propio nombre, la ley de Ohm, la cual es voltaje es igual a corriente por resistencia, la piedra angular para circuitos eléctricos. Michael Faraday, en 1831, descubre la inducción eléctricamente, un campo magnético variable que genera corriente en un circuito cerrado. Joseph Henry, a la par que Faraday, también descubre la autoinducción y la inductancia. Este conjunto de leyes permitió diseñar motores, generadores y transformadores. Concepto de campo. Antes se pensaba en fuerzas a distancia, como acción instantánea entre cuerpos. Faraday introduce el concepto de campo electromagnético, una propiedad del espacio que rodea una carga o un imán. Esto representa el campo mediante las líneas de fuerza, que explican la dirección y la intensidad del efecto eléctrico o magnético.
Este modelo permitió entender la propagación de la acción a través del espacio y fue esencial para el desarrollo de las teorías de ondas electromagnéticas. La teoría de Maxwell. James Clerk Maxwell en 1865 formula un conjunto de ecuaciones que unifican la electricidad, el magnetismo y la óptica. Predice que el cambio en el campo eléctrico genera un campo magnético variable y viceversa, lo cual lo llama las ondas electromagnéticas. Su modelo calcula la velocidad de propagación de estas ondas y coincide con la velocidad de la luz, lo cual se deduce que la luz es una onda electromagnética. Y Oliver Ibaizet simplifica las 20 ecuaciones de Maxwell a 4 ecuaciones variables. El impacto de la electrodinámica clásica. Se logra una teoría unificada que conecta electricidad, magnetismo y luz. También aparecen nuevas ramas de la física como la óptica electromagnética, las telecomunicaciones y la electrónica. Lo cual, esto fue una inspiración directa para Einstein. El electromagnetismo fue clave para el desarrollo de la teoría de la relatividad especial. Y la electrodinámica clásica es el puente entre la física clásica y la física moderna. Así como podemos entender en todo el video, Helmholtz no solamente fue un científico, fue un tejedor de puentes entre disciplinas, un explorador de los sentidos, un arquitecto del conocimiento moderno. Desde la conservación de la energía hasta la percepción del color y el sonido, su legado no solo se limita a fórmulas o instrumentos, vive en la forma en que entendemos el mundo. Nos enseñó que ver, oír y pensar también es medir, también es experimentar, también es una ciencia. Y que detrás de cada sensación hay una ley, una estructura, una historia que vale la pena contar. Hoy, más de un siglo después, sus ideas siguen resonando, ya sea en la medicina, en la física o en la música, como un eco que nos invita a seguir preguntándonos, ¿por qué Helmholtz demostró que la ciencia no solamente es una respuesta, es una forma de sentir con precisión?